Bueno, les pedimos que presten mucha atención para quienes nos siguen en el día a día a través de nuestras entregas informativas. Tenemos la oportunidad de dialogar con un funcionario nacional para abordar los temas que hacen al COVID-19 y al coronavirus. Bueno, precisamente hablamos del director nacional de control de enfermedades transmisibles, así es que es un gusto para nosotros ya darle la bienvenida. Doctor Juan Manuel Castelli, Marcela, Gustavo, los saludamos desde Telesol en la provincia de San Juan. Gracias por estar de otro lado. Buenas tardes. Buenos días, Marcela. Buenos días, Gustavo. Buenos días, San Juan. Bueno, gracias por atendernos. Nos va a ayudar mucho a interpretar sobre el coronavirus, sobre el COVID y hablando justamente de enfermedades transmisibles, ¿no? Que es de la que en este último tiempo solamente se habla del COVID-19. Hay muchas consultas y hemos visto una generalidad, obviamente, como para ingresar en tema. ¿Cuándo podemos contagiar o cuándo sabemos que nos contagiamos de COVID-19, doctor? La transmisión del virus del SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad COVID-19, se produce cuando nosotros tenemos un contacto estrecho con un caso. Puede producirse a través de eso. Un caso confirmado, una persona que está con síntomas, que puede estar con fiebre, con tos, con un dolor de garganta o quizás con alteración del olfato y el gusto. Y cuando nosotros estamos durante un tiempo suficiente a menos de 2 metros de distancia con esa persona, compartimos un espacio sin medidas de protección, podemos llegar a adquirir la enfermedad. Y en los 14 próximos días empezar a presentar los síntomas. Esto es lo que se llama periodo de incubación. Pero la forma de transmisión básicamente es por los contactos estrechos con personas enfermas con SARS-CoV-2 que están desarrollando obviamente COVID-19. Una de las inquietudes más reiteradas que nos acercan los televidentes es ¿y qué pasa si la otra persona es asintomática? Si no me estoy dando cuenta que tiene síntomas y de igual modo pasé un rato de manera estrecha con ella. Bueno, es una muy buena pregunta. Los casos asintomáticos son pocos en proporción, pero la pregunta es muy buena para reforzar los conceptos fundamentales de cómo evitar una transmisión. Es que manteniendo el distanciamiento social, o sea, esa distancia de 2 metros de la que hablamos, de la utilización del barbijo casero, de las medidas de higiene en relación a la higiene de manos y a la higiene respiratoria, es como nosotros nos cuidamos y cuidamos a otros. Vamos a suponer que tenemos muy pocos síntomas, que prácticamente empezamos con los síntomas de una molestia en la garganta o una alteración en el olfato. ¿Qué medidas tenemos que tomar teniendo síntomas o no? Es mantener la distancia de esos 2 metros de distancia y usar el barbijo en circunstancias en donde nosotros nos encontremos fuera de nuestro hogar. Porque nosotros de esa manera nos protegemos y protegemos a los demás. Por eso, más allá del rol que pueda cumplir un caso asintomático, la importancia es que nosotros tenemos que cumplir estas medidas sabiendo o no que las otras personas que están en el mismo ambiente de trabajo o en el transporte o en un lugar en donde yo voy a hacer una compra pueden o no estar presentando los síntomas y por lo cual yo debo respetar siempre estas medidas generales de cuidado. Doctor, según los datos estadísticos, después de 5 meses, 6 meses prácticamente, con lo cual estamos todos aprendiendo un poco más del COVID, según esos datos estadísticos que ustedes manejan, en reuniones familiares se contagia más que en una industria, se contagia más que en el transporte público de pasajeros. ¿Qué podemos decir? Esto es lo que las informaciones epidemiológicas que la mayoría de las jurisdicciones hacen, las evaluaciones, los equipos de epidemiología de las jurisdicciones realizan. Lo que se ha notado en las últimas semanas es que son las reuniones familiares las que aumentan el número y la presentación de los casos. Esto puede estar dado porque cuando uno está en un trabajo o está en un medio de transporte o va al supermercado, es más aprensivo en relación a cuestiones del cuidado
que estábamos mencionando. En general, lo que ocurre en las reuniones familiares es que uno, en esto que tenemos habitualmente, el compartir, la cercanía, el contacto, es menos aprensivo quizás, o el deseo muchas veces de ese contacto que queremos tener con nuestros seres queridos hace que las medidas vamos a decir, de cuidado no sean del todo las que tenemos que tomar, y ocurren así estas transmisiones en grupos familiares, porque es lo que se ve epidemiológicamente que ocurre, sobre todo en algunas provincias de nuestro país. O sea que en aquello que nos parece lo más inocente es donde nos relajamos, y entonces ahí nos acercamos, nos tocamos, tomamos el vaso que era de otro, y algunos hasta transgrediendo las indicaciones comparten el mate y ese tipo de cosas que son tan cercanas a nuestra cultura y a nuestra idiosincrasia. ¿Será por eso que nos sentimos en confianza y nos relajamos? Sí, es tal cual vos lo decís. Esto ha ocurrido incluso al principio, en las primeras semanas de abril, que en algunos lugares se mantenían el máximo nivel de cuidado, y la misma persona cuando iba a otro ámbito compartía mate o compartía un espacio o estaba en contacto estrecho con otra persona, y esto es lo que generaba estos brotes en algunos lugares en particular. Y esto que vos estás diciendo es lo que vemos que ocurre con las reuniones familiares. En estas reuniones muchas veces relajarnos un poco, sentirnos más confiados, puede hacer de que ocurran estas circunstancias, y a veces, por lo que se está viendo, ocurren así en reuniones familiares que deberíamos todavía esperar un poco más o llevarlas de la manera más adecuada, dependiendo de lo que sea la situación epidemiológica en cada jurisdicción. Doctor, el paciente o la persona con COVID-19 asintomático que se le ha confirmado obviamente que es positivo, que va a transcurrir la enfermedad en su domicilio, ¿qué es lo que debe tener en cuenta? Primero, ¿cuántos días? ¿14 o 10? Porque se hablaba también que en algunos países se entiende que se reduce este tiempo de aislamiento. ¿Qué podemos decir? En San Juan hemos tenido algunos brotes y hay muchas personas positivas que están llevando el tránsito de la enfermedad en sus domicilios porque son asintomáticos. La internación domiciliaria para los casos que presentan oligosintomáticos, quiere decir con muy pocos síntomas, a veces son mínimos, o con casos que todavía no desarrollaron síntomas, de la misma forma que para los leves, la indicación del alta del aislamiento es al 10º día, en virtud de que la evidencia científica ha demostrado que más allá del 7º día no se ha podido detectar virus viable en los hisopados de control. Esto ha permitido que distintos países del mundo, incluyendo la Argentina, determinen a través de una recomendación basada en la evidencia científica de que en los casos leves 10 días de aislamiento es suficiente. Ahora, estos 10 días de aislamiento es muy importante que se cumpla bajo las condiciones establecidas y bajo las recomendaciones efectuadas por, en este caso, la Autoridad Sanitaria Nacional, y también que está reflejada muchas veces en las jurisdicciones, en cada una de las jurisdicciones de nuestro país. Ahora, esas condiciones implican que el asintomático que está en su casa ¿tiene contacto con el resto de la familia en esos 10 días o debe aislarse en una habitación totalmente aparte del resto de los integrantes del núcleo familiar? La indicación tanto para las personas que están confirmadas con COVID-19, como también para los contactos estrechos que al principio estábamos hablando, es el aislamiento en una habitación individual preferentemente, y de esta manera evitar el contacto con el resto de sus convivientes. Mayormente si los convivientes, alguno de sus convivientes es de un grupo en riesgo o es una persona mayor de 60 años. Las personas que están con indicación de internación domiciliaria,
lo hacen a punto de partida de una evaluación epidemiológica y clínica que hacen los equipos de salud y que evalúan estas circunstancias para que tengan el aislamiento correcto. La persona, como usted preguntaba, debe cumplir el aislamiento mayoritariamente en su habitación y circunstancialmente cuando salga al baño, volver a su habitación y después cumplir con la desinfección adecuada del baño que utilice el paciente. Doctor, en un margen de un porcentaje, los test rápidos, ¿cuánto nos pueden servir para saber si un paciente ha transcurrido con la enfermedad, tuvo la enfermedad o no? Porque se hablan de los falsos negativos, los falsos positivos. ¿Qué nos puede aclarar sobre el test rápido? Los test rápidos se encuentran disponibles en la República Argentina. Mayoritariamente son test que determinan la presencia de anticuerpo contra el virus SARS-CoV-2, los cuales se desarrollan luego de una exposición al virus, o sea, luego de desarrollar la enfermedad, y en el mayor porcentaje de los casos esto ocurre entre el 10º y el 21º primer día luego de haber desarrollado los síntomas. Estos test serológicos lo que demuestran es que la persona ha estado en contacto, que hizo una respuesta inmunológica y su presencia indica por el momento eso. Es lo que podemos decir con respecto a los test rápidos serológicos. Su negatividad puede responder a que el test no detecte la presencia de anticuerpos porque la cantidad de anticuerpos sea inferior al punto en el cual los test lo detectan, o que todavía no se hayan desarrollado, o que la persona simplemente no estuvo expuesta al virus. Lo último, doctor, y agradeciendo esta charla que nos da para aclararlos todos estos temas desde la Nación. ¿Qué va primero? ¿La PCR, voy, detecto o manda primero la enfermedad? A ver si me entiende. Más PCR hago, más hisopado hago, más contagios voy a encontrar o más COVID voy a encontrar, o es al revés. La utilización de los test de diagnóstico debe estar indicada para todas las personas con síntomas. Entonces, lo que manda, respondiendo a su pregunta, es que encontremos presencia de síntomas en contactos estrechos, sobre todo, que es donde uno debería buscar los síntomas durante el periodo de incubación, y en esas personas desarrollar la PCR. La utilización de una técnica de biología molecular como la PCR en circunstancias por fuera de la presencia de síntomas, lo que puede generar son falsos negativos que consultaba usted más temprano, sí, o puede ser una utilización poco eficiente de un recurso diagnóstico. O sea que no es mientras más PCR haga, más casos aparecen. Más casos aparecen. Es que las técnicas de diagnóstico debo utilizarlos ante la presencia de personas con síntomas. Claro. Esto es así aquí y en todos lados, porque la utilización de una PCR en una persona que no tiene síntomas tiene una chance elevadísima de falsos negativos, con lo cual lo que tengo que hacer yo es utilizarlas en aquellas que tengan los síntomas que son compatibles con la enfermedad o en aquellos contactos estrechos que tengan al menos un síntoma. Y esto es lo que ha determinado que nos permita realizar una indicación de aislamiento temprano y oportuno y disminuir la posibilidad de transmisión a terceros. Doctor, ¿nos puede definir en una forma sencilla, como lo ha venido haciendo hasta ahora, porque debemos reconocerle que tiene una capacidad de hablar para un público heterogéneo como el nuestro, que es encomiable? ¿Nos puede definir la circulación viral? ¿Cuándo uno puede decir en un territorio que ya existe circulación viral? La circulación, la definición de paracirculación viral está epidemiológicamente se menciona como transmisión comunitaria. Cuando la transmisión de casos en la evaluación epidemiológica quiere decir que una persona transmitió a otra el virus y a su vez
esta segunda se la transmitió a una tercera y a su vez esto a una cuarta, cuando ocurre esto de ya más de 3 cadenas de transmisión, o sea, más de 3 personas, se puede hablar de transmisión comunitaria. También se puede hablar, y se habla en general, de transmisión comunitaria cuando los casos no pueden definirse en su totalidad claramente cuál ha sido el contacto, cuando hay dudas sobre de dónde provino la transmisión de la enfermedad. Y en esos casos hablamos de transmisión comunitaria, que es lo que ocurre muchas veces en lugares, y esto ocurre particularmente en brotes, como ustedes mencionaban, de convivientes, o en brotes laborales, o en brotes en áreas específicas, en un barrio, por ejemplo. Gracias, doctor. Lo último, ¿qué es convivir con el virus? Convivir con el virus significa que uno pueda pasar la enfermedad teniendo el virus y que pueda, disminuir en todo sentido la posibilidad de que este se agrave y sobre todo de transmitirlos a una tercera persona. Ha sido usted muy gentil por establecer esta comunicación con los sanjuaninos a través de la pantalla de Telesol. Muy amable, doctor Castelli. Tenga buen día. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos San Juan. El director nacional de enfermedades de transmisión, que es el que nos estaba brindando toda esta serie de datos que nos parece realmente muy útiles poder volver a tener en cuenta y refrescar en nuestra conciencia en este momento en el que vivimos en San Juan.